Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta transmisión especial que estamos haciendo con Jubileo Sur América. Acá justamente estamos en compañía de Vladimir de Jubileo Sur. Queremos hablar en esta ocasión sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es un tema que se está negociando y que está generando ya mucha preocupación en nuestras organizaciones y sobre todo pensamos que es un tema que es importante que la ciudadanía comente, que la ciudadanía debata porque nos va a afectar. Ustedes saben que en general el intercambio comercial, de cooperación, de otros aspectos diplomáticos con los países del norte muchas veces es un intercambio muy desigual. ¿Y cómo podemos hacer para que realmente las relaciones de intercambio sean más justas y que contribuyan a que todos los países podamos vivir con bienestar? Es, bueno, un poco el tema de este debate, ¿no es cierto, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches, Mercedes, todos y todas que acompanham esta transmissão. Eu vou falar em português, assim é Sí, melhor. Assim sí. combinamos. Então, é uma alegria imensa poder estar essa noite compartilhando de reflexões onde questionamos acordos de tratado de livre comércio, em especial o acordo União Europeia-Mercosul. E aí temos essa alegria de, como Rede Jubileu Sul Américas, poder compartilhar de pensamentos e posturas nossas, onde nós, como Rede Jubileu e outras organizações parceiras da rede, questiona esses modelos que são, como a gente tem dito em todos esses tempos, colonialista e que explora os corpos e os territórios onde estamos. Um abraço a todas e a todos e vamos seguindo com esse diálogo necessário e importante para o nosso Cone Sul. Asimismo, Vladimir, bueno, voy a ponerle en pantalla ahora a todos los compañeros y las compañeras que nos van a acompañar en este debate. Ahí está Sandra Quintela, Jubileo Sur. Ahí también le agregamos a Oscar Rivas, que es de Paraguay. Bueno, Sandra Quintela es de Brasil. Oscar Rivas es de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay. También está Ricardo Canese, que es de la campaña de Itaipú 2023 Causa Nacional. Y Juliana Alderete, ella es de Argentina, también de Amigos de la Tierra Argentina. Bienvenidos a todos, a todas a esta transmisión, también a la gente que nos está siguiendo por las redes. Le pedimos que envíen sus preguntas, ya que después de las exposiciones de todos nuestros expertos vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, también que compartan este video para que llegue a más personas. Entonces te paso, Vladimir, nuevamente la palabra, también presentarle a Vladimir. Él es Francisco Vladimir de Brasil, de Jubileo Sur, un compañero también de lucha en todas estas causas latinoamericanas. Y te paso el micrófono para que puedas presentarle a nuestra primera expositora. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Também queria dizer que Mercedes, a nossa companheira, que também está aí nessas lutas, e esta noite com nós e nós para poder compartilhar, como eu falei antes, de esses pensamentos. E eu apresento com muita alegria e com muito entusiasmo a nossa querida companheira Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul Brasil, que compõe o Comitê de Coordenação da Rede Jubileu Sul Américas. Sandra Quintela, uma economista, educadora popular e, como eu disse, da coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil, feminista, que está aqui com a gente hoje para poder dialogar, né, e dizer suas impressões e de como ela tem visto esse acordo União Europeia com o Mercosul. Sandra, se tem algo mais para agregar na tua apresentação, por favor, é contigo. Muito obrigada, muitas graças. É um gosto estar aqui com vocês, um prazer estar com vocês. E faltou, Vladimir, dizer que sou uma latino-americanista apaixonada por esse canto do mundo.
nossa América Latina, nossa América do Sul, e sonhando que um dia vamos ter nossa grande pátria, mátria, fátria, onde os povos em luta em territórios livres de transnacionais, de grandes projetos, de exploradores coloniais, possamos construir o bem viver, a vida boa, que para mim é a tradução mais literal do bem viver. Bem viver em português seria vida buena, vida gostosa, vida sabrosa. Eu acho que é mais a nossa tradução literária. Enfim, o tema de hoje é o acordo União Europeia-Mercosul. O Sul sempre perde? O Sul sempre perde? E eu diria, nesse caso dos acordos de livre comércio, sim. O Sul sempre perde. Se nós pensarmos que esse acordo União Europeia-Mercosul, ele vem sendo tentado, vamos dizer assim, desde a Comissão Econômica Europeia, desde 1984, ou seja, é praticamente com outro nome, com outra perspectiva, mas desde 1984, ou seja, há 40 anos atrás, não é isso? 40 anos atrás, 40 anos atrás, que se tenta, através da própria Comissão Europeia, que era anterior à União Europeia, através do diálogo de San José, né? A partir de um primeiro diálogo, que se chama Diálogo de San José, para a construção desse acordo, que terminou sendo Acordo União Europeia-Mercosul, quando ainda nem existia o Mercosul. Já havia uma tentativa quando nem existia o Mercosul, ou seja, dessa aproximação, né, desse processo. Em 1992, um ano depois do Mercosul, já se assinou o primeiro acordo, né? Então, vocês vejam que é um processo muito longo, né? E eu estou começando em 84, né? Eu não estou começando em 1500, nem estou começando no século XIX, onde também as independências de nossos países, né, com exceção do Paraguai, mas as nossas independências aqui na América do Sul tiveram muito atreladas à continuidade de um processo colonial, seja pelo modelo de desenvolvimento voltado para a exportação de produtos primários, seja em toda a negociação, né, com os bancos ingleses através da dívida pública, na época dívida externa, que foi uma espécie de continuação de um processo colonial em contextos independentes, mas, porém, dependentes, de um modelo de atrelamento à dívida financeira, à deuda financeira, para seguir a hegemonia, por exemplo, dos bancos ingleses, pela banca inglesa. E Paraguai conhece muito bem isso. Então, o que acontece? Eu trouxe um pouco o contexto histórico para que possamos, olá, Margarita, possamos nos situar nesse debate sobre tratados de livre comércio. Tratado de livre comércio nem é sobre liberdade, nem é sobre comércio. Esse eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que localizar aqui, né? Quando a gente trata de um mercado, por exemplo, você lê as coisas sobre o Acordo União Europeia-Mercosul, que a mídia burguesa traz, falam, são 780 milhões de consumidores. A população inteira de um país passa a ser consumidores. Então, são 780 milhões de consumidores. Quarta parte do PIB, PIB mundial. Então, esses números parece que ficam assim, como vamos estar fora desse processo, que vai trazer desenvolvimento, vai aumentar o PIB, vai trazer investimentos estrangeiros. Esse é o que a imprensa burguesa fala.
Mas como nós sabemos que não se trata de liberdade nem de comércio, o que significa na prática um acordo, como é o acordo União Europeia-Mercosul, mas que poderíamos falar de outros acordos bilaterais. Por exemplo, o Chile tem praticamente acordo bilateral com tudo que é país do mundo. A situação do Chile para as populações está boa? A situação do Chile para os jubilados está boa? O Chile é o país que tem maior índice de suicídio entre mais pessoas mais velhas, pelas péssimas condições que vivem os aposentados, os jubilados aí no Chile, por exemplo. Nós estamos vendo a situação do país como o Peru também, que tem acordo, a situação do México, né? Com os acordos como o NAFTA, que foi firmado em 94, onde a produção, por exemplo, de milho, maíz, né, é altamente comprometida pelas transnacionais, o transgênico, a transgenia e tudo isso. Então, nós vemos que os acordos de livre comércio, na realidade, é uma reprodução desses acordos que visam, como o Vladimir falou, novos processos de colonização. E nós nos preocupamos muito, porque nós que enfrentamos a área de livre comércio das Américas, a ALCA, e nós dizíamos que nós estávamos negociando também no acordo da OMC, uma rodada de Doha da OMC, é mais ou menos a mesma lógica. Nós entregamos produtos primários, no caso brasileiro, a soja, o suco de laranja, a carne, e recebemos em troca produtos industrializados. Ou seja, com isso, a gente destrói a indústria nacional, a economia brasileira no item industrialização está cada ano mais perdendo sua capacidade industrial. Nós estamos hoje a índices de 40 anos atrás de industrialização do nosso país. Nós temos capítulos, por exemplo, como compras governamentais, que compromete profundamente o pequeno e o médio comerciante local, que abastece uma escola, que produz equipamentos para a escola, os quadros, a lousa e tudo isso, que vai ter que concorrer com empresas europeias altamente subsidiadas pelo Estado, pelos seus estados nacionais. A gente está com questões sérias relacionadas ao meio ambiente, porque aqui eles querem impor regras ambientais, mas lá eles não querem impor regras ambientais, por exemplo, para a produção de agrotóxico. Sabemos que nossos países consomem agrotóxicos que não são mais permitidos na Europa. E eles querem vender onde esses agrotóxicos? Para a gente. Porque aí o acordo facilita. Porque agrotóxico não entra no rol de produtos que mudam o clima. Então, gente, é uma perda muito grande, perda de soberania nacional. Nós perdemos os instrumentos de decidir onde o dinheiro público pode investir, não pode investir, onde a gente precisa estar presente. Não, é tudo voltado para canais de exportação, grandes rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, carreteiras, tudo para garantir a exportação. E agora, nesse novo paradigma ambiental verde, né, a questão, por exemplo, das eólicas, a questão do hidrogênio verde, tudo isso, gente, vai impactar em territórios onde estão quem? Onde estão pescadores, onde estão marisqueiras, onde estão quilombolas, onde estão indígenas, que são quem sempre preservou esses biomas, o litoral, a floresta, a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim. Então, eles estão absolutamente ameaçados em nome de uma pactuação global para salvarmos o planeta. Ora, quem salva o planeta até agora foram as populações tradicionais. A vida inteira, os indígenas, a casa brasileira, os indígenas, quilombola, pescadores, marisqueira, tudo isso. E agora eles estão sendo ameaçados de expulsão do seu território para salvar o planeta. Para salvar o planeta com eólica, para salvar o planeta com hidrogênio verde, e por aí vai. Ou seja,
é muito preocupante o lítio, o coche elétrico, que maravilha. Qual o impacto da exploração do lítio na Bolívia, no Chile, na Argentina, que são os maiores detentores do lítio no mundo? Ou seja, nós estamos... Por isso que o Sul perde. Porque no Sul, aqui na América Latina, no Cone Sul, na Argentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, nós temos uma dívida social tremenda com as populações. Hoje, por exemplo, você pega a Argentina, não é, Juliana, que quase mais de 40% da população está em situação de insegurança alimentar. Você pega no Brasil, mais ou menos no Brasil, hoje, são 18 milhões de pessoas que não têm o que comer, hoje. E são mais ou menos 70 milhões que têm insegurança alimentar, ou seja, não sabem o que é que vão comer amanhã. Então, isso é dívida social, isso é uma deuda social. Então, como um acordo que vai favorecer a exportação de produtos primários, vai favorecer o combate à fome no Brasil? Não vai. Vai aumentar a fome. Se a gente pega, por exemplo, nos investimentos em políticas públicas, para a saúde pública, no caso brasileiro, nós estamos com o nosso Sistema Único de Saúde absolutamente frágil. Porque foram 4 anos, 6 anos, de destruição da saúde pública brasileira. Então, nós precisamos de um esforço enorme para garantir que funcione a saúde pública. A situação dos hospitais hoje, públicos, federais, aqui no Rio de Janeiro, eu falo, o público municipal, é um verdadeiro estado de guerra. Então, como você vai assinar um acordo que não garante que você possa fazer investimentos públicos para esse tipo de política, porque te amarra o arcabouço do país para que atenda a comércio, atenda às necessidades específicas do que é acordo. E outra coisa, o acordo, ele tem uma parte toda de comercial, tem a parte toda de cooperação, né? E tem a parte toda da questão política, de colaboração e tal. Eles querem deixar para trás esses 2 outros e querem entrar só para a questão do comércio. Ou seja, é melhor, porque fica explícito o que de fato eles querem. São as novas caravelas. Santa Maria, Pinta e Nina, vestidas com outras características. São novas formas de exploração, expoliação, exploração máxima dos nossos territórios, das nossas riquezas, aumentando, aprofundando ainda mais o que nós chamamos de dívidas históricas, dívidas sociais, para com a nossa população mais empobrecida. Então, de fato, os tratados de livre comércio, eles não são sobre liberdade nem sobre comércio. Assim, são sobre os interesses das grandes empresas em controlar, em determinar o que nós vamos produzir, como nós vamos produzir, para quem nós vamos produzir. Porque vocês acham que essa energia toda que está sendo produzida aí, nova, energia limpa, entre aspas, ela fica aqui? Ou ela vai abastecer a Europa, que está em crise agora com a guerra da Ucrânia? Como que também nós vamos pensar... Os Estados Unidos vão se comportar, porque eles já dizem que vão ter uma perda de pelo menos 4 bilhões de dólares se o acordo for firmado, porque vai perder mercado para a Europa por conta dos produtos sul-americanos. Então, como é que fica também a geopolítica aqui, nossa, na região americana, né? Com os interesses também dos Estados Unidos. Vai se acirrar ainda mais conflitos? Vai se acirrar ainda mais a pressão hegemônica política dos Estados Unidos sobre os nossos governos? Né? Como vai se comportar o nosso tio Sam diante desse acordo? Né? Porque, de fato, vai favorecer comércio com a União Europeia. Né? Nós não temos um acordo com os Estados Unidos, no caso brasileiro. Então, gente, eu acho que é muito preocupante. Nós temos que pressionar nossos governos da região a não ratificar esse acordo. Nós sabemos que a extrema-direita e a esquerda não querem, mas sabemos que nossos governos, de alguma forma, querem. No caso brasileiro, tem setores do governo que não querem,
mas tem setores de governo que quer, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, por incrível que pareça, quer o acordo, um acordo que vai ampliar a fronteira agrícola, um acordo que vai ampliar as áreas de mineração, né? O Ministério do Meio Ambiente quer, o Ministério da Indústria e Comércio preocupa-se, e por aí vai. Então, o Itamaraty também está preocupado, mas o governo Lula está tentando fazer caminhar o acordo, em outros termos, mas está fazendo caminhar o acordo. Então, também nos preocupa muito. Bom, gente, eu acho que por isso é isso. Tempo já deu tempo. Eu acho que o Sul perde, o CONISUL perde, e a gente se aprofunda o modelo de desenvolvimento da região baseado na soja, baseado na exportação primária, baseado na mega exploração dos nossos territórios, da mineração predatória e tudo isso. Então, o Sul perde, e muito, com acordos como esse. Muchas gracias, muito obrigada. Muchas gracias a Sandra Quintela, entonces Jubileo Sur Brasil. A continuación vamos a escucharle a Ricardo Canese, pero antes de presentarle quiero saludarle a la gente que nos está haciendo por TikTok también, por mi TikTok, y también estamos transmitiendo por Tarima Digital en YouTube, por Facebook estamos transmitiendo en Jubileo Sur América y también por el fanpage de Ricardo Canese, así que a la gente que nos está siguiendo, si todavía no le dieron me gusta a Tarima Digital, por favor denle me gusta. También al final de las exposiciones vamos a estar leyendo las preguntas que tengan. Pónganle por favor el signo de interrogación para que sepamos que es una pregunta. Bueno, Ricardo Canese es ingeniero industrial, fue viceministro de Minas y Energía, fue parlamentario del Mercosur, fue integrante de la comisión, coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, que fue la comisión que negoció el acuerdo Lugo-Lula. Tiene más de 40 publicaciones sobre el tema de energía y otros temas que tienen que ver con el sector eléctrico, los derechos de la ciudadanía. Y como en este caso, como fue parlamentario del Mercosur y estuvo también en el debate en relación a este acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur a nivel parlamentario, nos gustaría escuchar su exposición. Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, gracias, Mercedes. La satisfacción es mía de poder compartir con todos y todas, ¿no es cierto?, este instante de reflexión, una cuestión muy importante como esta posibilidad de acuerdo Unión Europea-Mercosur, que realmente tiene muchos puntos críticos y donde creo que nosotros como ciudadanía tendríamos que participar y hacer escuchar nuestra voz. Como mencionaste, Mercedes, claro, yo estuve en la misión todavía como parlamentario del Mercosur, que fue a Bruselas, y tengo mucho que comentar sobre eso, ¿no? Fuimos como delegación del Parlasur, y donde quedaron algunas cuestiones en evidencia muy importantes. Pero voy a hacer una exposición que pretendo abarcar 5 puntos. ¿Cuál es la situación actual? Tanto Unión Europea-Mercosur, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué es lo que se propone en este acuerdo Unión Europea-Mercosur? 3, ¿cuál sería nuestra opinión sobre este acuerdo? 4, ¿qué hacer? Y 5º punto, la participación ciudadana. Bueno, esos son un poco los 5 puntos que pienso desarrollar. Comienzo rápidamente con el primer punto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué somos, no? Mercosur, Unión Europea, ¿qué somos? Y bueno, tenemos una asimetría económica, financiera, tecnológica, científica, industrial, ambiental, enorme. Entonces hay una asimetría muy grande, y esa es una primera cuestión que todo acuerdo debería tomar nota de esa asimetría, no pensar, es como decir, bueno, acá la hormiga y el elefante se pueden pisar mutuamente. Claro, parece que es justo, pero en realidad la que le puede destruir el que puede destruir el elefante cuando le pisa a la hormiga. La hormiga, si le pisa al elefante, ni cosquilla le va a hacer, ¿no? Entonces, no se parte de esa asimetría. Entonces, esa es una cuestión fundamental. También, geopolíticamente, podemos decir, claro, de alguna manera, Europa, ¿no es cierto?, está
en lo que se llama el norte global, digamos, los países desarrollados, o el centro, ¿no es cierto?, del mundo, en tanto que el Mercosur está en la periferia, o podemos decir que inclusive, bueno, podemos pensar que somos países emergentes si lo tomamos positivamente, pero lo cierto es que hay una enorme asimetría, ¿no?, entre el centro y la periferia, o entre ese norte global y el sur global, ¿no? Hay cuestiones fundamentales de dependencia, colonialismo, imperialismo, ¿no es cierto? Cuestiones de soberanía que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, esa es la situación actual donde, claro, Europa tiene una historia de imperialismo, de colonialismo. Nosotros tenemos una historia, al contrario, de dependencia, de haber sido colonias de Europa, ¿no es cierto? Y así que esa es la situación actual y que arrastramos con la historia, ¿no es cierto? Y habría que partir de esa situación actual, tanto histórica como presente, para pensar en un acuerdo justo. Vamos a ir ahora ya al acuerdo, punto 2 que dije, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, y que yo lo aprendí un poco más en la práctica en esa visita que hice a Bruselas como parlamentario del Mercosur. Y allí una de las cosas que insistían los parlamentarios europeos, que a mí me llamó la atención, es que, claro, como los parlamentos difícilmente van a aprobar un proyecto global que tenga en cuenta las cuestiones tecnológicas, científicas, culturales, ambientales y una cantidad de otras cosas, bueno, vamos a hacer un acuerdo comercial, porque el acuerdo comercial no exige la aprobación de los congresos. Un acuerdo global sí exige la aprobación de los congresos, entonces vamos a hacer una cosa comercial porque eso es lo que se puede. Bueno, pero en realidad nos están vendiendo algo de que les conviene a ellos. Para más un acuerdo comercial muy, muy tendenciado que no toma en cuenta estas asimetrías. Pero hay ya, de hecho, allí un sesgo de no participación, reconocido por los propios actores, ¿no? De que ellos quieren impulsar algo que no intervengan los congresos, ni de Europa, ni del Mercosur. Entonces, allí hay una cuestión, ese es un hecho, ¿no es cierto? Es un hecho que así se está planteando, un mero acuerdo comercial que excluya a los pueblos, que excluya a los representantes del pueblo, a los poderes legislativos. Claro, si vamos a pensar, va a ser la situación que dijimos de la situación, el acuerdo tendría que pensar en reducir las asimetrías. La propia Unión Europea, cuando se planteó la integración, hubo planes bien o mal llevados, ese otro tema de reducir las asimetrías dentro de la propia Europa, ¿no? Donde había planes para el sur de Italia, para España, para Grecia, y después los siguientes países que se fueron acoplando también. Porque, claro, hay una asimetría entre Alemania, Holanda, ¿no es cierto?, las zonas más desarrolladas, Francia mismo, y el sur de Europa. Bueno, acá no se plantea eso y ese es un tema preocupante, no se plantean reducir las asimetrías. Además, hay otra cuestión que se ignora en este acuerdo, que es la tremenda deuda colonial. Nosotros fuimos colonia de Europa y yo creo que habría que tomar en cuenta esa situación. O es que el pasado colonial no cuenta, ¿no? O sea, bueno, y ahí está desde todo el genocidio indígena, también afrodescendientes, toda la extracción de riquezas que ya ha sufrido América Latina, primero en forma del colonialismo abierto y después del neocolonialismo. Claro, se fueron España y Portugal, pero vino Gran Bretaña, después Estados Unidos, que es aliado de Europa, y entre Estados Unidos y Europa siguen con un neocolonialismo. Entonces, esa es una cuestión, esa deuda colonial, ¿no es cierto?, no está tenida en cuenta. Además, hay una deuda ambiental y climática que el norte global, o sea, Estados Unidos, Europa, son los causantes. Ellos hicieron la revolución industrial, ellos destruyeron el ambiente en sus territorios, pero también el ambiente global, el cambio climático, porque se quiere medir, y bueno, y aún hoy emiten mucho más gases de efecto invernadero, aún hoy, ¿no es cierto? Pero si tomamos en cuenta los gases de efecto invernadero emitidos históricamente, bueno, allí la asimetría es brutal, ¿no es cierto? Es brutal. Entonces,
se debe tener en cuenta eso, no puede decir que dice, bueno, acá entre el que destruyó un 90 y tanto por ciento y el que destruyó menos del 10%, todos somos iguales. No somos todos iguales. O sea, como se dice, la verdad ayuda a la amistad, ¿no es cierto? No podemos partir de un supuesto falso o que no tome en cuenta las deudas históricas, tanto climática, ambiental, la deuda colonial, la extracción de riquezas. Y otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que no se prevé una transferencia científica, tecnológica, o sea, un acuerdo de este tipo debería tomar en cuenta eso. O sea, obviamente el grado de desarrollo científico, tecnológico de Europa hasta hoy es más avanzado y tiene que existir una búsqueda, por lo menos, de ir reduciendo la asimetría. No un acuerdo comercial que, bueno, entonces, claro, toda una potencia científica, tecnológica, industrial, ¿no es cierto? Industrial, porque eso se traduce en a nivel industrial. Claro, nosotros vamos a entrar a competir en forma supuestamente libre. Como dijo Sandra, no va a ser de ninguna manera libre, con esa brutal asimetría. Entonces, bueno, y finalmente un tema que se debe considerar, el de la soberanía. Nosotros hemos sufrido la dependencia. En el pasado, y ojo, hasta el presente, hay un neocolonialismo, hay que partir de la existencia de neocolonialismo para entonces plantear cómo ir superando esa asimetría entre un norte global, una Europa que nos impone patentes, nos impone una serie de beneficios que tenemos que estar girando, porque ellos tuvieron la oportunidad de patentar una serie de, ya sea en el campo farmacéutico, remedios, como a nivel tecnológico, en fin, una serie de cosas. Y bueno, nosotros somos países dependientes que estamos obligados a girar una gran parte de beneficios hacia Europa. Entonces eso tampoco es tenido en cuenta y es otro de los defectos tremendos de este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, voy a ir ya al punto tercero, que ya estuvimos de alguna manera opinando también, pero sí opinar un poquitito más claramente sobre qué pienso, qué podemos pensar de este acuerdo. Claro, es un acuerdo que no contempla nada de estas cuestiones que hemos dicho, ni la deuda histórica, colonial, ni la deuda tecnológica, ni las asimetrías, nada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, se puede pensar que es un acuerdo que busca más bien exacerbar la asimetría, no solo mantener, sino que esas asimetrías sigan creciendo y que Europa mantenga una posición dominante y donde nuestra región se acentúe en un sentido de dependencia, ¿no es cierto?, de Europa, ¿no? Y donde, claro, eso va a afectar al ambiente, va a afectar a la industria, va a afectar al empleo, a todas las variables, ¿no es cierto? Una cuestión puntual que hay que decir, no se contempla una adecuada protección de la industria. O sea, si nuestro desarrollo científico y tecnológico, a nivel de patentes, a nivel industrial, es mucho más reducido el de Europa, se debe prever una clara protección, digámoslo con su nombre, una clara protección que no se prevé. Europa sí, no solamente prevé, sino propone en el acuerdo protección para su agricultura, para la industria alimenticia, tanto la carne, la industria láctea, la industria del azúcar, en fin, una serie de industrias y de ramos en el campo alimenticio donde ellos son débiles. Ahí sí ellos prevén, no solamente prevén, sino está en el acuerdo, ¿no? Está claramente, o sea, América Latina no va a poder exportar carne, por ejemplo, más que de forma muy limitada, por ejemplo. Bueno, pero en todo, no es solamente el tema de la carne. Además, la solución no es que, digamos, América Latina pueda exportar alimentos y Europa pueda exportar productos industriales. No, lo que se trata es que la industria de América Latina pueda desarrollarse, pueda adquirir un nivel similar
similar por lo menos al de la industria europea, la ciencia, la tecnología, las patentes, la investigación, ¿no es cierto?, pueda desarrollarse en forma por lo menos similar a la de Europa. Eh, Está también el tema de las compras gubernamentales, claro, o sea que sería gravísimo que a nivel de uno de los una de las pocas demandas de nuestra sociedad, que puede ser abastecida por el pequeño agricultor, la pequeña industria, y que puede dar lugar a un proceso de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, que hasta eso pretenda ser acaparado por Europa. Eso es realmente ya, pero es simplemente la demostración ya del abuso de este acuerdo. Es una demostración clara del abuso, de las características abusivas, asimétricas de este acuerdo. Bueno, vamos a ir al qué hacer ahora, el punto cuarto que le había dicho, que como ciudadanía del Mercosur, y de alguna manera quizás tenemos que buscar también alguna alianza con la ciudadanía de Europa, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué deberíamos exigir? Y para mí tendríamos que exigir la reparación de la deuda histórica, colonial, de la extracción de riqueza, de el ambiente, ¿no es cierto?, del ambiente, de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, no podemos partir, o sea, gente que ha contaminado ya 100 veces más que nosotros y nosotros 100 veces menos, partimos por igual. No, tiene que haber una compensación en todas esas deudas históricas, climática, ambiental, de extracción de nuestros recursos para más en situación de dependencia. También se debe prever la clara transferencia científica, tecnológica, que podamos acceder a patentes sin tener que pagar esos derechos abusivos de las patentes. Eso debe ser, no lo que se prevé que vamos a estar obligados a pagar las patentes y a seguir en el subdesarrollo científico-tecnológico. O sea, en América Latina y en particular América del Sur no vamos a poder seguir desarrollando o patentando, digamos, nuevas tecnologías, y vamos a tener que seguir pagándole derechos a una Europa que está más avanzada en cuanto a ciencia y tecnología. La protección de la industria también es fundamental, o sea, no solamente se debe proteger la industria, sino se tiene que prever el desarrollo de la industria del Mercosur, que la industria del Mercosur pueda desarrollarse y pueda ir ocupando lugares en el mercado europeo, ¿no? ¿Por qué no? Porque ellos nomás tienen que pensar en ocupar espacios o apropiarse de mercados bueno, justamente si se quiere salvar las asimetrías, nuestra industria tendría que poder ingresar, no solamente productos primarios, y debería ser una de las cosas que yo aprendí y suelo repetir, es bueno repetir, y lo digo en el caso de Paraguay, la única región donde el Paraguay, creo que es lo mismo que en el caso de los demás países del Mercosur, a la única región donde el Paraguay exporta productos industrializados, es al Mercosur. Nosotros no exportamos productos industrializados a Europa, ni a China, ni a Estados Unidos, sí al Mercosur. Bueno, ese es un proceso que busca, en fin, con todos los defectos que tiene el Mercosur, o sea, no voy a hablar pero sí es una diferencia cualitativa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se podría poner es que las exportaciones del Mercosur a Europa y tienen que ser de igual composición que las exportaciones de Europa al Mercosur. O sea, si Europa nos exporta un 50% de productos industrializados, el Mercosur debería exportar 50% de productos industrializados. Este es un trato justo, ¿no? De manera que nuestras industrias puedan desarrollarse en el mercado europeo. Pero no, o sea, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a exportar gran cantidad quizás de materias primas y ellos van a exportar productos industrializados. Entonces, tendría que partirse de un acuerdo simétrico donde nuestra región pueda exportar productos industrializados al igual que Europa. Entonces, tiene que preverse el proteccionismo, o sea, entonces debe evitarse el proteccionismo que tiene Europa respecto a ciertas áreas que ellos consideran estratégicas,
o en todo caso que nosotros tengamos proteccionismo para nuestras industrias, así como ellos quieren proteger la industria láctea o de la carne, del azúcar, algunas otras, bueno, entonces que haya una protección de nuestra industria y ese trato simétrico. Bueno, para terminar, la participación. Yo creo que, y lo digo como una autocrítica, lo que todos hemos fallado es que no hemos sabido popularizar que es este acuerdo Unión Europea-Mercosur, no hemos sabido llegar a la gente, tenemos que llegar en forma sencilla, con explicaciones muy simples, folletos, flyers, videos, ¿no es cierto?, sencillos que expliquen, y tenemos que pensar una gran campaña ciudadana. Yo creo que tenemos que pensar una gran campaña ciudadana donde exijamos todos estos puntos que ya no voy a repetir más, pero sí, que fundamentalmente apunte a que se reconozca nuestra deuda histórica, que se reduzcan las asimetrías, que Europa haga, de alguna manera, podemos decir, un mea culpa del pasado colonial, de la explotación que hizo y que sigue haciendo, ¿no es cierto?, de nuestros recursos naturales, y que esa situación asimétrica se vaya corrigiendo con el tiempo. Entonces tenemos que exigir eso, y yo creo que tenemos que redactar como quizá un manifiesto, unos puntos, unas propuestas, y a lo mejor contar firmas, contar miles, decenas de miles, centenas de miles, millones de firmas, pedirle inclusive a los europeos solidarios que firmen también y exigir a los gobiernos que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía del Mercosur. Bueno, básicamente esa es la posición que yo tenía y quedo a disposición para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le damos la palabra a Vladimir para que presente a nuestro siguiente invitado. Muito boa a exposição do Ricardo. Eu acho que ele nos provoca no final, né, de como trazer, de como baixar esse tema para que as pessoas entendam o que aqui está em jogo. Só queria mencionar que aqui no Brasil a gente fez um processo de formação com as mulheres nos territórios para, junto com elas, entender o que esse acordo afetará, como ele afetará diretamente na vida das mulheres. Foi um processo muito rico de formação e eu acho que o Ricardo, quando ele menciona fazer um folheto, fazer um panfleto, né, onde a gente consegue entender, é importante. E essa atividade, esse momento de hoje, busca isso, né? Nos atualizar sobre esse modelo que está aí sendo imposto, né? A gente também questiona de como esse tratado, de como esse acordo vem sendo negociado. As portas fechadas, né, onde não há participação popular, onde as pessoas possam entender. Então, muito obrigado, Ricardo, por trazer elementos tão importantes. E antes de passar para o nosso próximo expositor, eu queria só dizer que a gente tem, viu, Mercedes, companheiras e companheiros do Jubileu Sul Américas nos escutando, a Margarita, nós temos a Maria Mercedes Colt, Amigos da Terra Argentina, a gente tem Rosilene Vanceto, do Jubileu Sul Brasil, em São Paulo, Manu Basualdo, que também nos saluda desde Assunção, Lúcia Ortiz, Karina, Raíssa. Então, Amigos da Terra presente nesse debate, nesse encontro. Muito importante que a gente possa estar conectadas e conectados para discutir tema tão importante para o nosso cotidiano, nossas vidas, né? A gente diz que nossas vidas estão aí sendo discutidas e acordos que nos afetam, por isso a gente vem para um momento desse como importante de discussão. Então, eu tenho uma alegria imensa de poder chamar, de convidar para que também exponha seus pensamentos, suas reflexões, suas posturas, nosso querido e companheiro Oscar Rivas. Oscar Rivas é arquiteto, ex-ministro do Meio Ambiente do Paraguai,
especialista em desenvolvimento do território e sustentabilidade, membro da Sobrevivência e Amigos da Terra Paraguai. Oscar, uma alegria imensa poder te ouvir a partir de agora. Muchas gracias, Vladimir. Y un gustazo realmente estar con compañeras y compañeros en estas causas que no son tan perdidas. Son causas que quizás con cierto nivel de esperanza podemos revertir ese futuro tan arrebatado en el cual estamos hace tantos años. Yo voy a hablar de un tratado de libre comercio, no de un acuerdo, como le quieren disfrazar. Es un acuerdo de libre comercio, es un tratado de libre comercio, un TLC, entre la Unión Europea y el Mercosur. Y obviamente es un claro neocolonialismo y clarísimamente apunta a un refuerzo del extractivismo a ultranza. Nosotros definitivamente arrancamos diciendo no al acuerdo de libre comercio, al Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, porque básicamente nuestra agricultura, aquella que nos ofrece soberanía y que ofrece soberanía al desarrollo de los pueblos ecoagricultores, nuestros bienes comunes naturales y nuestra alimentación está en riesgo inminente. Un acuerdo comercial con la Unión Europea claramente llevará a un recrudecimiento de la amenaza que sufren las organizaciones y movimientos sociales y aquellas defensoras y defensores ambientales de la región, así como a un debilitamiento de esa fantástica agenda potencial de una integración regional. Tenemos muestras de esto. Nos comentaba la compañera de Jubileo Sur Brasil el reciente asesinato de una Babalorixá, que es una líder religiosa afrodescendiente en Bahía. Y este tipo de situaciones van permanentemente aconteciendo porque defienden simplemente la soberanía de nuestros territorios y de nuestras prácticas culturales tradicionales. Este acuerdo, ya fue dicho acá, quizás algunas cosas las voy a repetir, me disculpan, ha sido negociado de manera secreta, sin consultar a nuestras sociedades, sin consultar a los parlamentos, ni a las organizaciones populares de los diferentes sectores que serían afectados, tampoco a la academia, que serían afectados en nuestros países. Los únicos documentos que se han hecho públicos, que no son los definitivos y no dan cuenta del proceso de la negociación, surgieron de filtraciones que fueron difundidas por organizaciones compañeras. Este acuerdo busca beneficiar claramente a las grandes empresas del norte global, porque están sus socios cómplices también del sur, y a los grupos de poder de agroexportadores, principalmente de acá, de nuestra subregión, el Mercosur. Y se lo disfraza como un acuerdo de asociación que beneficiaría a ambas regiones. Sin embargo, la agenda en negociación entre ambos bloques nos muestra con mucha claridad que incorpora los elementos más nocivos del libre comercio, que cada vez ha demostrado ser lo menos libre en realidad, y trata de asuntos cada vez más amplios que los típicamente comerciales, afectando otros aspectos más allá de lo meramente comercial. Afecta, por ejemplo, seriamente la capacidad y el margen de maniobra de nuestros gobiernos
en materia de políticas públicas sustentables, de políticas públicas que apuntan al bienestar de nuestras sociedades. Los grupos de poder del Mercosur buscan con este acuerdo, principalmente los conservadores, por utilizar una expresión más tibia, más amable, de grupos neofascistas que existen en nuestras sociedades acá en la región, están hace poco en el Paraguay, en la reunión que tuviera el ministro de Relaciones Exteriores y otros ministros con los grupos de macroproductores del Paraguay, quedó muy evidente esto, que buscan fortalecer la exportación, la mega agroexportación basada en la ganadería industrial y en la producción de commodities de la agricultura, es decir, básicamente soja. Se profundizarán los problemas que el agronegocio ya está produciendo y está evidente en nuestra región. La deforestación de campesinos e indígenas de sus territorios tradicionales, el envenenamiento por agrotóxicos, por biocidas del agua, de la tierra, de la gente, la destrucción de las economías, la pérdida de soberanía alimentaria y nutricional y una creciente vulnerabilidad en nuestros territorios y en nuestras sociedades. Los campesinos y campesinas y pequeños productores familiares son quienes producen la gran parte de los alimentos que consumimos todos en la región. Según algunos datos de la propia FAO, se habla de más del 70% de los alimentos son producidos por esta agricultura familiar campesina, que cada vez va vinculándose más hacia la agroecología, produciendo productos sanos. Y hablando de eso, algo fundamental que muy pocas veces decimos es que nuestras semillas serán criminalizadas y privatizadas. Estará prohibido el intercambio y la libre circulación. Esto ocurrirá porque en materia de propiedad intelectual se está negociando en todos los aspectos relativos a su regulación. En este ámbito de las semillas, de acuerdo a un texto filtrado, dice, entre comillas, cada parte protegerá los derechos sobre obtentores vegetales u obtenciones vegetales de conformidad con el Convenio Internacional para la Producción de las Obtenciones Vegetales adoptado en París en diciembre del 61, que fuera revisado por última vez en Ginebra en marzo de 1991 y que habla del UPOV 91. Esto significa la imposición de las leyes Monsanto en todos nuestros países. Asimismo, el acuerdo en negociación impone nuevas restricciones a la utilización de datos de prueba en la industria farmacéutica, lo que podría repercutir en restricciones a la producción de medicamentos genéricos. El Brasil, principalmente el Brasil de Lula, lo viene denunciando, cercenando, y lo hizo en Bruselas, cercenando, ahora en julio pasado, cercenando el derecho de acceso a la salud e imponiendo fuertes cargas a los presupuestos nacionales en materia de salud pública, ya de por sí bastante deficitaria en términos de distribución presupuestaria, a partir de un encarecimiento en escalada de los fármacos disponibles. Las empresas nacionales serán desplazadas, ya que el capítulo de servicios permite que las inversiones extranjeras de empresas que establezcan sus filiales en el país de la contraparte queden mejor sujetas a un tratamiento preferencial que ofrece el acuerdo, hablando de asimetrías. Esto significará un retroceso, pues la postura inicial del Mercosur en el pasado ha sido de no negociar en materia de inversiones. La preocupación por la cuestión ambiental es una simple declaración de principios, sin
valor y profundamente asimétricos, como ya lo denunciara el propio presidente del Brasil recientemente, el famoso Pacto Verde. O basta considerar que no existen estudios, o por lo menos no los conocemos públicamente, que verifiquen el impacto que tendrán este aumento de las exportaciones de carne en el proceso deforestador. Si bien se habla, y precisamente los productores de carne de nuestros países dicen que no puede haber ese tipo de restricciones porque es una restricción al desarrollo en nuestros países. Y se habla mucho de parar la deforestación en la Amazonía, pero sin embargo no estamos considerando para nada otros grandes biomas de nuestra región, como la Mata Atlántica, como el Cerrado, como el Gran Chaco, como la Pampa húmeda. Hay un proceso claro en consecuencia de destrucción de los territorios y de la gente que vive en ellos en nuestros países del Mercosur. En marzo de este año, redactamos los grupos de amigos de la tierra del Mercosur, amigos de la tierra, perdón, a las compañeras, amigas de la tierra Brasil, cambiaron de amigos para amigas con una clara visión innovadora de las grandes mayorías. Amigas de la tierra Brasil, amigos de la tierra Argentina, amigos de la tierra Uruguay, Redes y Sobrevivencia, las 4 organizaciones de la Federación Amigas de la Tierra de América Latina y Caribe, redactamos una carta y la hemos publicado para los gobiernos y para los parlamentos de los países del Mercosur y también parlamentarios del Parlasur. Yo imagino que Ricardo la habrá conocido. Todavía en marzo pasado era nuestro representante en el Parlasur. Hemos expresado nuestra firme oposición a dicho instrumento que pretende maquillar de verde un tratado de libre comercio que tendrá consecuencias negativas para nuestros países, sus pueblos, sus territorios y sistemas ecológicos y agravará las crisis socioambientales globales. Si bien no conocemos claramente el texto, porque como ha sucedido durante todas las negociaciones, la Unión Europea avanza con sus propuestas a espaldas de las organizaciones y movimientos sociales. Podemos hacer una valoración de ese instrumento basándonos en las declaraciones públicas. Lo decimos, lo aclaramos, y los trascendidos de prensa, así como los capítulos que conocemos del Tratado de Libre Comercio en inglés. En primer lugar, queremos resaltar que la política comercial de la Unión Europea, expresada muy claramente en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, es de carácter neoliberal y por lo tanto no puede ofrecer soluciones a las graves crisis socioecológicas que enfrentamos. Por el contrario, consideramos que las agendas de liberalización comercial y más aún las de nueva generación contribuyen a exacerbar dichas crisis al permitir una mayor concentración y control de los sistemas de producción y consumo insustentables que están en manos de las empresas transnacionales, que son las principales causantes de la crisis climática, de la crisis alimentaria, de la crisis energética y de la crisis de la biodiversidad y de la crisis del agua. Como quedó muy bien demostrado en todo este tiempo de pandemia, el neoliberalismo no tiene como objetivo salvaguardar la vida y los derechos, sino todo lo contrario, han demostrado atentar contra ellos. Como organización regional, Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe, que lucha por la justicia ambiental, estamos convencidas de la urgencia de que las políticas pongan en el centro del debate a los pueblos y a los sistemas ecológicos y a sus funciones. Es necesario reorientar el desarrollo para satisfacer las necesidades humanas, así como para garantizar
la justicia ambiental, la justicia social, la justicia económica y la justicia de género, y todos los derechos inherentes a los pueblos. Esto requiere desarrollar políticas públicas nacionales y regionales que contribuyan a la soberanía alimentaria, a la justicia climática, a la transición energética justa y feminista, a la gestión comunitaria de los bosques y de la biodiversidad y la justicia económica. El Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur atenta contra estos objetivos cruciales, fundamentales, al restringir el margen de maniobra de nuestros estados para formular y aplicar políticas públicas en función de los bienes comunes y no de los intereses concentrados por las empresas transnacionales europeas. Este tratado de libre comercio desconoce además las persistentes asimetrías históricas, como bien lo mencionaba Ricardo, esta gran deuda histórica, colonial, ecológica, climática. Y por ello, una verdadera solución a estas crisis sistémicas exige compromisos y políticas nacionales, regionales, soberanas, como todo lo que ya se ha planteado por muchas organizaciones de nuestra región en materia de deforestación cero, de transición energética, de soberanía alimentaria, de compras gubernamentales y distribución de la renta, por ejemplo. Y además ir contra la concentración de la tierra y los territorios, devolverle a aquellos que son de verdad los verdaderos dueños de estos bienes. Y por último, comentarles simplemente que nos juntamos en julio pasado en Bruselas, cuando la reunión CELAC Unión Europea, y sacamos una declaración, más de 450 organizaciones, tanto europeas como de América Latina y Caribe, donde muy claramente dijimos: paren el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. Muchas gracias. Y seguimos en el debate. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar Rivas, de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, por esta excelente presentación. Y ahora para mí es realmente un gusto presentarle a nuestra última expositora. Le recordamos a la gente que estamos debatiendo sobre el acuerdo Mercosur, Unión Europea. ¿El sur siempre pierde? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Y es muy importante que hablemos de un tema que parece muy lejano a la ciudadanía, pero que nos afecta directamente. Acá ya vimos la exposición de Oscar, que habló del tema del enfoque ambiental, también de esto, como muchas veces productos que hasta están prohibidos en Europa nos traen acá, como agroquímicos, nos obligan a una sobreexplotación de nuestros recursos naturales para ellos llevar a un precio injusto. ¿Y cómo podemos pensar en otro modelo de desarrollo? Creo que ese tema justamente vamos a tener muy bien desarrollado también desde la perspectiva de Argentina, Amigos de la Tierra Argentina, a través de Juliana Alderete. Juliana Alderete, les voy a presentar un poquitito. Ella es licenciada en Gestión Ambiental Urbana, especialista en comunidades sostenibles, resilientes e inclusivas, y es de Amigos de la Tierra Argentina. Realmente un gusto escucharte, Juliana. Adelante. Hola, Mercedes y compañeros, compañeras, un gusto estar escuchándolos. Re interesantes cada una de las intervenciones de sus países. Así que bueno, sin ocupar mayor tiempo, además de la trayectoria académica, principalmente soy militante popular acá de Argentina, de Amigos de la Tierra Argentina. Así que puntualmente desde nuestro país y desde los países del sur, queremos contar con un acuerdo que dé respuestas a las necesidades específicas de los países más vulnerables, que específicamente son los países del sur. De esta manera queremos que se refuerce la participación que nombraban algunos de los compañeros anteriormente, que promueva su acceso en condiciones favorables y que sean transparentes a los recursos financieros necesarios para poder promover la estabilidad económica, que es tan importante en nuestros países, y poder reducir el endeudamiento exterior
de esta manera mejorando la sostenibilidad de la deuda y poder así construir sociedades más equitativas, más prósperas, más justas y que puedan construir un verdadero desarrollo sostenible. De esta manera sabemos que las relaciones entre la Unión Europea y los países integrantes de la CELAC se han caracterizado hasta el día de hoy por una relación, como comentaba el compañero Ricardo, asimétrica, de sometimiento, y una herencia de colonialismo y neocolonialismo impuesta por los países más ricos hacia el sur global. Y en este sentido, de algo estamos convencidas y algo nos convoca hoy acá a todos por igual, es que apostamos a un derecho internacional con perspectiva popular, considerando de que los derechos humanos tienen que estar por encima y tienen una superioridad jerárquica sobre otras normas jurídicas, como pueden ser en este caso las de comercio o las de inversiones. Así que puntualmente hoy en Argentina estamos atravesando un escenario político muy complejo y frente a esto me es imposible no nombrar ahora más adelante algunas cuestiones más políticas. Puntualmente con respecto a los impactos del acuerdo en nuestro territorio, sabemos que los tratados de libre comercio han beneficiado en lo principal a las grandes corporaciones transnacionales en perjuicio siempre de nuestra soberanía nacional. Mientras tanto, algo importante a destacar, y esto nos interpela a todos como latinoamericanos, es que en nuestra región de América Latina y el Caribe somos responsables de más del 50% de la biodiversidad del planeta, que representamos más del 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio agroalimentario internacional neto. También somos un motor de energías renovables con fuentes alternativas que representan alrededor del 60% del mix energético de la región. Particularmente en nuestro país, en Argentina, tenemos varias situaciones de violaciones de derechos humanos vinculados a los países del norte. Y en ese sentido, para nombrar algunos con respecto al agua, en Argentina tenemos más de 6.000 barrios populares, en Brasil son las famosas favelas, donde el 91% de las personas no tienen acceso a la red de agua potable. Mientras tanto, las empresas transnacionales, por cada tonelada de carbonato de litio que extraen en otra zona de nuestro país, usan 2 millones de agua dulce para extraer el material. Vinculado puntualmente al territorio, podemos citar ejemplos en Lago Escondido, que está ubicado en la zona cordillerana de la Patagonia, de nuestro país, Argentina, donde Joe Lewis ilegalmente ocupó las tierras alrededor de una estancia con 12.000 hectáreas y con una gran custodia del poder político, donde rige su propia ley. Están 100% serviles al poder, claramente, y esto de alguna manera atenta sobre la soberanía de nuestro país y sobre nuestros derechos y los derechos humanos de las comunidades para poder acceder a sus bienes comunes y al territorio. Por otra parte, con respecto a la megaminería transnacional, acá traemos el ejemplo de Livent, que es una empresa de litio de Estados Unidos, que está instalada hoy en Argentina, y el año pasado lo que sucedió fue que la aduana descubrió que facturaron menos, evadieron millones de dólares en impuestos y nadie fue preso. Los valores que se declararon tan solo fueron 1/3 de lo que realmente exportaban. Es una empresa que extrae litio y paradójicamente es la misma empresa que ya secó extrayendo y llevándose el litio la vega del río Trapiche, ubicada en la provincia de Catamarca. Así que para nombrar algunos casos puntuales, y en general Argentina está viviendo un contexto donde nosotros nos encontramos con abundantes recursos y bienes comunes, como nos gusta llamarlos a nosotros, minerales, energéticos, hídricos, así como también una ubicación estratégica a nivel geopolítico en el extremo sur del continente, y a su vez, como comentaba el compañero también Ricardo y Oscar, las patentes, la propiedad intelectual desarrolladas por nuestros pueblos es expropiada de las grandes multinacionales del norte. Esto básicamente lo podemos denominar como un extractivismo epistémico, como se llevan los recursos impunemente, es algo que nosotros ya lo sabemos,
Se llevan los saberes, los patentan como propio y luego nos lo venden como si fuesen de ellos. Y en relación a los recursos mineros, sabemos que Argentina, Chile y Bolivia constituyen ese denominado triángulo del litio, el cual conforma más del 85% de las reservas descubiertas de litio en el mundo. En relación al agua potable, Argentina es uno de los 4 países, junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, sobre el cual se extiende el acuífero Guaraní. Es la tercera mayor reserva de agua dulce conocida del planeta. A esto hay que sumarle la fertilidad de las tierras de la pampa húmeda, que son solo comparables con las llanuras norteamericanas y las ucranianas. Asimismo, debemos tener en cuenta que el escenario de disputa entre China y Occidente, en donde los pasos interoceánicos tienen un rol fundamental para el transporte mundial de las mercancías y las flotas militares. En América existen pocos trayectos de navegación bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico, y estos son el Canal de Panamá en Centroamérica y el Estrecho de Magallanes en el Canal de Beagle o el Pasaje de Drake, en el extremo sur del continente. Esto es importante recalcar porque en los últimos años Argentina tiene de manera total o parcial la soberanía e incluso la posibilidad del control de su navegación. A esto hay que sumar todo lo anterior de que Argentina es un país bicontinental que reivindica la soberanía, donde una porción no menor de la Antártida y también, por otra parte, un estatus que comparte con otros países del mundo y es de alguna manera virgen en cuanto a la explotación de los recursos naturales, los bienes comunes, y que está resguardado de operaciones comerciales militares por el Tratado Antártico. Esto lo traigo a colación porque se vincula muchísimo con los intereses que han manifestado desde la Unión Europea en querer adelantar todos estos vínculos comerciales que hace 8 años no se abordaba. El tratado tiene validez indefinida, pero una vez pasado el 2048 avanza la solicitud de revisión de una de las partes para que pueda haber resoluciones por una mayoría relativa. Y que también el tema de las Malvinas se ha tocado en la cumbre de Bruselas. Esto es una proyección a la disputa territorial sobre el continente blanco, como la trascendencia de las rutas interoceánicas, y también la disputa por las Islas Malvinas, como comentaba recién, y tanto los británicos como la OTAN lo saben muy bien. Entonces, y no son ajenos a toda esta información. Entonces, además de la importancia de contar con una base militar en el extremo sur de América, la posesión de las Malvinas permite a Gran Bretaña reclamar los derechos soberanos sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados de toda la Antártida. Un territorio que superpone toda la superficie reclamada por Argentina y Chile en esa zona polar. Esto convierte a la disputa en una cuestión sumamente estratégica y geopolítica, no solo para estos 2 países, sino para toda América Latina en las próximas décadas con respecto a la circulación. Y por otra parte, la deuda con el FMI contraída por el gobierno anterior de Cambiemos ha reforzado la dependencia con el bloque occidental norteamericano y quitó margen de maniobra a nuestro país para poder aprovechar el nuevo escenario global de disputa a nuestro favor. Solo para tener una idea, de todos los países que actualmente hacen uso de los recursos financieros del Fondo Argentina, es por lejos el mayor pasivo. Los 44 millones de dólares acordados bajo la figura del acuerdo prácticamente quintuplican los destinados a Egipto, el segundo país en el ranking global de deudores de organismos, con 12 millones de dólares. No por nada, el paquete de rescate financiero concedido por el gobierno anterior de Cambiemos es el más grande de la historia del FMI. En este marco, desde los países del sur, sabemos que vivimos una amenaza latente de un nuevo ALCA, como le llamamos acá, que es el interés de los poderosos detrás del agua, el litio, los combustibles y el alimento. Ese para nosotros hoy desde Argentina es el nuevo ALCA. Por otra parte, lo que comentaba anteriormente en el contexto político, hay un gran debilitamiento del Mercosur, o al menos eso es lo que se intenta. Hay un interés político de debilitarlo y se trata de una agenda ideológica que tiene la derecha y que impulsan contra viento y marea.
siempre ha sido un objetivo de que la política internacional de los Estados Unidos pueda obstaculizar cualquier tentativa de articulación entre los países de América Latina. Y en este mismo sentido, sabemos que la discusión con la Unión Europea tiene muchísimos años, y si no se destraba es porque el proteccionismo europeo y la vocación de establecer un acuerdo en el cual los beneficios se registren solo para Europa demuestran una actitud de mezquindad muy grande. Puntualmente en Argentina nos encontramos en un contexto donde el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, forma parte de estas nuevas radicalizadas derechas globales, y lo que propone particularmente es eliminar el Mercosur. Y miren qué vergonzoso para mí como argentina lo que dice este sujeto de que no quiere hacer vínculos comerciales con Occidente porque que solo quiere hacer vínculos comerciales con Occidente porque es el lado decente de la vida. Y, por ejemplo, haciendo referencia a China, dice que no hace vínculos comerciales con comunistas, entre otras barbaridades que dice. Pero haciendo un poco de historia argentina, todos los gobiernos siempre han considerado al Mercosur como una herramienta internacional estratégica para poder posicionarse y apostar internacionalmente. Sin embargo, y trayendo un poco a debate la peligrosidad de este sujeto, y este economista nació en la pandemia y tiene solo 2 años de gestión en el mundo político, y sostiene que hay que eliminar este Mercosur porque dice que genera renta para los amigos del poder, y también una de las características para los compañeros de Brasil que están acá, no quiere saber nada con Lula, aún sabiendo de que Argentina y Brasil tienen un vínculo comercial muy grande, pero dice que no le interesa. Propuestas como la dolarización, la ruptura de relaciones comerciales, el quebrantamiento de la ciencia y tecnología, retirarse del Mercosur, que es la plataforma de inversiones de más de 300 millones de habitantes, negar la crisis climática, pretender obstaculizar el desarrollo de las energías renovables, entre otras cosas que no está de acuerdo y no cree. Así que en este marco nos encontramos en un escenario bastante dificultoso de cara al futuro en Argentina, pero sin embargo tenemos la certeza de que si nuestros países se plantan, tenemos la posibilidad de renegociar y repensar la necesidad de mantener un bloque unido para poder negociar con mucha mayor fuerza. Y frente a todo este escenario, también nos parece importante desde los feminismos, desde las nuevas generaciones y desde los movimientos populares, pensar, bueno, ¿qué hacemos y cómo nos organizamos? Y concluimos en la construcción de un proyecto de unión de la patria grande, la construcción de un modelo soberano para poder enfrentar ese saqueo colonial y poner los recursos estratégicos al servicio del desarrollo humano de la patria grande, y estamos convencidos de que la política internacional tiene que tener un espacio estratégico y prioritario para su desarrollo, que es América Latina y el Caribe, y en lo inmediato Sudamérica. Esto no es una elección caprichosa, sino que es la continuidad de un proyecto popular latinoamericano que tiene al menos una tradición de 200 años de luchas, conceptualizaciones, avances y retrocesos, y es el proyecto sanmartiniano bolivariano que tuvo sus grandes hitos en las independencias políticas del siglo XIX y luego la declinación hacia una dependencia económico-cultural producto de la bancanización de lo que había sido una unidad histórica. Por eso también como que muchas veces hablamos más de unidad que de integración. Sin embargo, no solo pensamos como continuadores de ese proceso, sino que también vamos la unión del bloque regional con todos los países que incluso hoy están participando de este conversatorio, la posibilidad de poder articular un desarrollo integral y de buen vivir de nuestros pueblos y de nuestro futuro inmediato. Y habiendo detallado anteriormente todo el contexto que estamos atravesando en Argentina, para poder hacer frente a los desafíos internacionales que Argentina tiene por delante, es necesario establecer en el marco de la multipolaridad y la regionalización de la construcción política vínculos económicos y políticos con nuestra región, apostando a crear un bloque continental de reciprocidad y de complementariedad entre los movimientos populares, las organizaciones, los partidos políticos, y así poder establecer un polo de poder que apunta a desarrollar
América Latina y el Caribe con una mirada centrada en nuestros pueblos. Así que algunos de los lineamientos que se han pensado para dar respuesta también es la unión e integración regional, que en este mundo globalizado sabemos que los poderes dominantes cuentan con espacios y herramientas multilaterales para poder ejercer presión sobre los estados. Así que en ese contexto, la propuesta es generar un bloque regional que supere la integración del mediano y el corto plazo. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que ha surgido fue la reactivación y la recomposición del UNASUR, el refuerzo de la CELAC como un espacio de relacionamiento extrarregional, y también importante apostar a que en este marco se debe reconocer y reparar, como comentaban los compañeros y las compañeras, las deudas históricas acumuladas por la Unión Europea con América Latina y el Caribe, en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales y en cuestiones económicas, y que esto nos permita promover una solución a la crisis de la deuda un poco más justa y equitativa. Y en este marco, todo esto generado por la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe con los pueblos de Europa, que tengan en cuenta las responsabilidades históricas y presentes marcadas por la crisis global. Así que para finalizar, sabemos que con la democracia, sabemos que nuestra democracia en el mundo, en Europa y en América Latina y el Caribe en particular, está muy amenazada por los proyectos, por los discursos del odio que afectan al mundo, y detrás de esto hay corporaciones, tratados de libre comercio y negociaciones. Estamos en un momento de transformación en América Latina y el Caribe, y nosotros y nosotras desde Argentina trabajaremos y seguiremos militando en el territorio para volver a ser patria y dejar de ser colonia. Así que muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Juliana Alderete, de Argentina, de Amigos de la Tierra Argentina. Realmente excelente su exposición. Vladimir, ahora queremos pasar a una segunda ronda donde le vamos a pedir a las personas que son expositoras, ¿no es cierto?, que nos digan sus reflexiones finales. Pero antes de eso quería decir que realmente tenemos que ocuparnos también de este tema, especialmente las personas que trabajan, ¿no es cierto?, en la agricultura, que trabajan en la industria, que trabajan en los servicios en nuestra región del Mercosur. Nos tiene que preocupar qué puede pasar con un acuerdo con la Comunidad Europea, así como lo están planteando ellos, un acuerdo comercial, un acuerdo prácticamente de libre comercio, que va a empeorar todavía más estas desiguales condiciones de intercambio que actualmente tenemos. Nosotros tenemos algo demasiado valioso, sin lo cual estos países probablemente no puedan sobrevivir, que es la producción de alimentos. Entonces, y también que es esencial para nuestro propio bienestar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para que la agricultura familiar campesina, agroecológica, produzca esos alimentos de más calidad que necesitamos para poner sobre nuestra mesa, y que no estos territorios no se pierdan debido a que los agronegocios impongan esa lógica de exportación de materias primas? Y nos pasa también con la energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica, habíamos hablado del hidrógeno verde, habíamos hablado de las electrointensivas en general, que a veces la energía eléctrica, bueno, no podríamos llevar una línea de transmisión hasta Europa, pero se va en forma de energía eléctrica empaquetada con estos modelos de electrointensivas. Entonces, estas reflexiones sobre un tema que quizás no se toca todos los días, es muy importante que lo hagamos también como ciudadanía, Vladimir. Así es, Mercedes. Antes de pasar la palabra para que los ponentes expresen sus comentarios finales, yo quisiera agradecer las compañeras y compañeros que están en esta parte técnica, desde aquí, Rubiroso Brasil, a Jusilene, também Mercedes, que organizou toda esta parte de transmissão para que podamos fluir bem com esta transmissão e donde podemos transmitir este conversatório através de YouTube, através de Facebook de Ricardo Canese, nosso companheiro,
también de la red Jubileo Sur, el TikTok de Mercedes, que está ahí en TikTok, mucha gente sigue, entonces muchas gracias. Esto es así, estamos haciendo ese esfuerzo también de comunicacional para hacer llegar en nuestras organizaciones, en nuestros contactos, todos esos temas que son muy importantes para nuestra vida. Bueno, yo paso inmediatamente la palabra para Sandra Quintela, para que haga en 3 minutos sus consideraciones finales. Aquí con Mercedes, Sandra, también pensamos que si pudiera comentar 3 cosas que sería importante. ¿Cómo así? No organizamos esto antes con ustedes, pero es un desafío. Nuestras vidas son así, siempre con desafíos. Entonces, que ustedes pudiesen nos ayudar reflexionando, proponiendo 3 cosas que para nuestra región debería ser importante, que debería tener en esos acuerdos, 3 cosas justas que podrías tener ahí, que podría también ver que nos preocupa en este acuerdo con el estar. Entonces, mencionar 3 cosas importantes que podría ser que ayudaría a nuestra región y 3 cosas elementar que nos preocupa en este acuerdo. Sandra. Meu Deus meu. Mira, eu penso que a primeira coisa é rechazar o acordo. Não há uma forma de melhorar esse acordo. O acordo é não mejorável. Não é possível melhorar esse acordo. Ele tem problemas sérios de estruturação, de formatação, que não podemos firmá-lo. Simplesmente assim. Então, a primeira coisa é rechazar o acordo. A segunda coisa também é avançar em tratado vinculante, por exemplo, que penaliza as transnacionais em nossos territórios. As transnacionais acá fazem o que querem. Nosotras acá em DRI enfrentamos uma grande siderúrgica que está acá porque não pode ser o que hace acá em Alemanha antes. Agora é Térnio, é Argentina, Ítalo e Argentina. Pero é como se nossos territórios fossem absolutamente livres para ser o que não podem ser na Europa. Então, isso também tem que ter algum tratado vinculante, como já está em debate na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que pueda frenar essa ganância imparável, impossível de parar, casi, pero queremos parar, de los hechos de las transnacionales por acá. E terceiro, enfrentar o tema da deuda pública. A Argentina, como falou a companheira, está em uma situação tremenda por a deuda, uma deuda que o FMI lo impuso, uma plata que estão pagando hasta hoje, pero que não quedou um centavo no país, a mesma plata que entrou, salió por processos tremendos de evasão de divisas, sem controle, porque nossos países não têm mais controle de entrada e saída de recursos estrangeiros, não? Então, me parece que esses 3 pontos são os pontos que temos que enfrentar, como, assim, pensando na hora, não preparei nada. E o que nos preocupa é exatamente a questão de los territórios. Eu pongo os que são os territórios tradicionais, os territórios de vida que temos, se as periferias, se o campo e a cidade estão ameaçados por o avanço, por exemplo, de políticas como a bioeconomia. Ora, a bioeconomia é uma etapa de capitalismo que estamos agora de transformar a natureza em capital portador de interesses. O capital portador de interesses é transformar a natureza em ativos financeiros, transformar a natureza em títulos de uma
deuda ambiental comercializada em nome de salvar o planeta. Então, me parece que eu poria ponto aí, que era a questão dos territórios, no campo e na cidade, e o enfrentamento a essa nova narrativa, que digamos assim, aonde, em nome de salvar o planeta, em nome do câmbio climático, se naturaliza tudo e se impõe tudo. Então, me parece que essa preocupação eu deixo acá. Muitas graças, um gusto estar com vocês. Seguimos juntas, juntos, aí na luta, no enfrentamento a esse modelo capitalista selvagem, que só quer ganância e explotação máxima da natureza e da gente, e seguimos juntos na defesa da vida, e da soberania de los pueblos. É isso que tinha a dizer. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Realmente el gusto es nuestro también de poder compartir con una compañera con tantos años de trayectoria de lucha y también una investigadora de estos temas. A continuación, entonces, Ricardo, tenés 3 minutos y nos gustaría que en esos 3 minutos, aparte de decir si quedó algo pendiente o algún comentario que te parezca importante, también nos puedas decir 3 aspectos que deben preocupar a la ciudadanía sobre este posible acuerdo entre la Comunidad Europea y el Mercosur y, bueno, cómo debería, 3 cosas que sí debería incorporar un acuerdo justo. O 3 cosas, uno de los 3. Bueno, gracias, Mercedes. Yo pensé como 3 puntos fundamentales, ¿no? Que son, primero, ¿por qué no el acuerdo a la Unión Europea-Mercosur? Segundo, ¿cuál es el acuerdo que tendríamos que promover? Y tercero, ¿cómo participar para alcanzar esos objetivos? De decir no y proponer al mismo tiempo. Lo primero, brevemente, yo creo que sería muy interesante que si a partir de este panel, ¿no es cierto?, podemos quitar o se puede quitar después, bueno, algo bien sencillo, algo bien didáctico que se dijo en el día de hoy, bueno, ¿por qué estamos en contra del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur así como está, ¿no es cierto? 5, 10, 20 puntos bien sencillos que la gente pueda entender y constatar que efectivamente eso es así y amerita estar en contra. Ese sería el primer punto que querría destacar. Y el segundo punto, bueno, no nos podemos quedar solamente en la negativa. El segundo punto es, ¿cuál debería ser un buen acuerdo? O sea, que así como, digamos, estamos en contra porque ahonda la dependencia, las asimetrías, bueno, en una propuesta a favor sería de un acuerdo que reduzca las asimetrías, que elimine la dependencia, que elimine el colonialismo, neocolonialismo, ¿no es cierto?, que potencie el ambiente, los derechos humanos, los derechos sociales, que avance hacia un desarrollo sustentable en plena armonía con el ambiente y reduciendo esas asimetrías. Entonces, pero también en base a propuestas concretas, o sea, ¿qué es lo que proponemos concretamente? Porque muchas veces, si no nos dicen, bueno, pues ustedes se oponen, pero ¿qué proponen? Entonces, por un lado, es decir, en el punto, digamos, mi aporte sería tener puntos muy claros de por qué nos oponemos y otro punto entonces de qué es lo que proponemos. Y como tercer punto que yo resaltaría es que tenemos que pensar cómo encarar esta participación y donde efectivamente tenemos que llegar a una explicación didáctica, estrategias de trabajo con la gente y un plan de acción. O sea, esto no puede quedar digamos, en muy lindas palabras o muy lindo debate, sino ir a un plan de acción. Entonces, con la ciudadanía, con la participación de toda la gente. Bueno, esos serían los 3 puntos que yo aportaría. Muchas gracias, Ricardo. Vladimir. Muchas gracias, Ricardo. Ahora pasamos la palabra a nuestro compañero Oscar Rivas. También quisiéramos, antes de pasar la palabra a él, agradecer a los compañeros de Tarimán que están ahí en esta parte técnica, siempre importante, como yo hablé antes, no mencioné, agradecer mucho,
porque estamos, Oscar, en este esfuerzo de hacer momentos como estos para ayudar a actualizarnos y ver cómo nos posicionamos en temas como ese del acuerdo. Hicimos un encuentro hace más o menos 40 días sobre la situación de los pueblos aba-guaraní, que fue muy bueno, muy bien participado. Entonces, hacer momentos así nos ayuda también para la formación, para entender dónde estamos y qué situación estamos. Entonces, Oscar, la palabra está contigo, 3 minutos, en la misma línea que ahí Mercedes nos pone estas cuestiones. Muchas gracias por tu participación, Oscar. Tiene 3 minutos. Bueno, yo soy el agradecido por darme la oportunidad para empezar y el disfrute de estar con ustedes compartiendo un tema tan crucial, tan fundamental y tan excluido del conocimiento de nuestros pueblos. Y bueno, para mí, así como muy preliminarmente, al menos tuve un tiempito de tomar unas notas sobre los 3 aspectos que están pidiendo que hagamos. Para mí, en primer lugar, por supuesto, dentro de un marco general de no a este acuerdo, para nada. Y como decía Sandra, porque estructuralmente está mal formatado, como dicen en portugués, formateado, y no es posible simplemente con algunos elementos de maquillaje poder cambiarlos en todas las amenazas que supone. La primera cuestión que me parece importante es la búsqueda de la integración del pensamiento progresista de nuestros pueblos y sobre todo de las bases nuestras, de las bases populares, y que desde ahí podamos imaginar un futuro posible, sustentable, duradero. No es posible vivir fragmentados, que es una de nuestras grandes crisis políticas en este momento. Lo que mencionábamos, lo que está pasando en nuestros países, tiene un poco un origen en que las mentes progresistas también se fragmentan y por lo tanto nos debilitamos y logra el pensamiento conservador y las líneas políticas fascistas instalarse en nuestras sociedades. La segunda cosa, me parece fundamental el involucramiento, el compromiso de nuestros pueblos, pero un involucramiento de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños informado, porque es necesario conocer para poder amar lo que conocemos y desde ahí ser capaces de cuidar los bienes comunes. Y en tercer lugar, que la ciudadanía latinoamericana y caribeña, junto con la europea, puedan fortalecerse en una agenda crucial, urgente, de la justicia socioecológica, de la justicia climática y por estos derechos humanos fundamentales y fundamentales de la naturaleza. Necesitamos construir conocimiento y necesitamos, así como decimos nosotros, necesitamos ecologizar el pensamiento de nuestros pueblos. Gracias y hasta la próxima y que sea muy pronto. Muchas gracias, Oscar. También muy agradecida contigo por esta síntesis muy buena de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y como dijeron Ricardo y los demás compañeros, para que podamos también trabajar los materiales y continuar con este proceso. Y, bueno, ahora le toca a nuestra última invitada, Juliana Alderete, de Amigos de la Tierra
Argentina, que nos pueda también hacer un poco esa síntesis y esos 3 aspectos esenciales que le parezcan que debemos considerar en este acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea. Adelante, Juliana. Gracias, Mercedes. Para pensar en 3 puntos se me ocurrían el primero, la integración regional, para poder fortalecer ese bloque que supere la integración en el mediano, largo plazo, para poder avanzar a una unión que permita desarrollar un Estado continental un poco más amplio en cuanto a participación, actores sociales orientados a desarrollar nuestras capacidades y potencialidades, pensando en el bienestar de nuestros pueblos, como comentaba recién Oscar. Por otra parte, algo que nos interpela bastante desde Amigos de la Tierra Argentina, que venimos laburando bastante, es el tratado vinculante. Consideramos de que es urgente que los gobiernos democráticos asuman el liderazgo en los escenarios internacionales en defensa de derechos humanos puntualmente, y una estrategia puede ser trabajar en los abusos de las empresas transnacionales a través de la promoción de instrumentos vinculantes y efectivos, como puede ser una ley marco de tratado vinculante. Nosotras aquí venimos laburando fuerte ese tema y esperamos poder generar buenos frutos. Y por último, y no menor, pensaba en la posibilidad de una nueva arquitectura financiera regional, considerando de que una de las problemáticas de la región y en particular de la Argentina se relaciona con este andamiaje financiero internacional y considerando todos los desajustes en las balanzas de pago sumado a la necesidad de la utilización del dólar como la moneda de transacción internacional más hegemónica, que obliga también a los estados a depreciar sus monedas nacionales a través de devaluaciones debido a la escasez estructural de las divisas. También cuentan con ellos, desde los grandes poderes, con instituciones específicas para poder legalizar toda esa dominación de las empresas transnacionales en detrimento de los estados, y esto de alguna manera impide que el poder legisle oficialmente y regule las acciones de cada una de estas empresas. Así que en ese marco se me ocurrían como la reconstrucción de aquel Banco del Sur, una moneda común del sur, tribunales financieros regionales y otras propuestas. Así que esa es nuestros puntos desde Argentina. Muchas gracias por la intervención, compañeros. Muchas gracias, Juliana Alderete, desde Amigos de la Tierra Argentina. Muchísimas gracias también a los más de 4.800 personas que le dieron me gusta al TikTok de nuestra transmisión, así como toda la gente que nos está siguiendo por YouTube y por Facebook. Si todavía no se suscribieron o no le dieron me gusta a la fanpage, por favor, suscríbanse. Y bueno, Vladimir, creo que hemos tenido realmente una jornada excelente, los temas Sí, muy buena. muy buenos, así Sí. es. Entonces, Me gusta sí. porque ahí en TikTok, Mercedes, yo pienso que de todas nosotros, Mercedes, no sé, Juliana es la única que está en TikTok. Esto me gusta. Entonces, vamos a hacer propaganda de esto. Sí, te juro que no tengo TikTok. Bueno, hay que tener TikTok. Entonces, Muy otro día bien. vamos a hacer directamente ya la transmisión por TikTok, porque ahora sí como está, solamente me ven a mí, pero le escuchan a ustedes. Entonces, si hacemos directamente en TikTok la transmisión, con seguridad vamos a arrasar. Bueno, yo creo que ha sido realmente muy lindo. Hemos aprendido muchísimo. Yo aprendí muchísimo. No conocía tanto sobre este acuerdo. Sí me preocupaba porque ya sabemos cómo son nuestras relaciones de intercambio. Y creo que nos quedamos también con el compromiso como Tarima Digital PI de por lo menos una vez al mes tocar algún tema importante como este. El de los Abá Guaraní Paranense también creo que fue muy importante que lo hayamos tocado. Y entonces continuar con esta, y bueno, ya comprometerle también a nuestros invitados que puedan acompañarnos en otra ocasión, Vladimir. Exacto. Agradecemos muito a Juliana, a Oscar. Com Juliana e Oscar estivemos nas atividades paralelas de CELAC e União Europeia em Bruxelas, com oposição muito firme, né, questionando esse acordo. Então, a ideia também de hoje, Juliana e Oscar, era trazer esses elementos
da nossa participação, da nossa crítica, né, a esse tipo de acordo que cada vez maltrata e massacra, esse acordo neocolonialista que nós questionamos durante essas atividades no Parlamento Europeu e também junto com as organizações da sociedade civil, onde nós nos reunimos para denunciar e criticar este acordo. Eu gostaria somente, Mercedes, de comentar que hoje e amanhã estamos aqui em São Paulo numa reunião da Frente Brasileira contra o Acordo União Europeia-Mercosul, e a proposta é que nós também consigamos envolver outras organizações do Mercosul, né, realizando no começo de setembro, eu vou passar as datas para vocês posteriormente, uma reunião para a gente colocar nossa posição enquanto organizações e movimentos sociais e populares do Conisul. Muito obrigado. Eu acho que realizar essa atividade de hoje, quando nós estamos realizando essa reunião da coordenação da equipe de animação da Frente Brasileira contra o Acordo União Europeia-Mercosul, também é emblemática, porque nós vamos firmando, né, que este acordo ele é cada vez mais não bem-vindo entre nós. Então, obrigado por esse momento de diálogo. Certamente vamos continuar dialogando, porque faz parte da nossa luta diária, né, sermos lutadoras e lutadores, militantes populares nos nossos dia a dias. Muito obrigado também à Sandra e ao Ricardo, que estamos aqui sempre em contato, fazendo com que as nossas lutas, né, a gente também, só para comentar, aqui a gente tem um grupo muito forte sobre soberania energética e água, que questiona toda a perversidade de Itaipu contra o povo paraguaio, o povo brasileiro e, em especial, o povo Ava-Guarani. Muito obrigado, de verdade. Foi um excelente conversatório e vamos continuar em diálogo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias.